Ella levantó la copa, sonrió con dulzura a todos los que estaban en la terraza y dijo lo bastante alto para que todo el grupo del cumpleaños lo escuchara. Bueno, si algún día Eloy mete la pata, al menos tengo a Gael para entretenerme. La gente estalló en risas. Todos, menos yo. Y cuando ella le guiñó el ojo, cuando varios miraron hacia mí con esa expresión divertida, reservada para el marido inofensivo, lo entendí. Pensaban que no haría nada, pero lo hice. Y cuando lo hice, toda la casa quedó en silencio. Pero antes de llegar a esa parte, hay que volver al principio de aquella noche. Era un sábado cálido, una de esas reuniones perfectas de urbanización donde todo el mundo aparenta tener una vida impecable, mientras, en secreto, compara jardines, sueldos y matrimonios. Mi mujer, Leire, había insistido en organizar una fiesta de cumpleaños conjunta para los dos. Nuestros cumpleaños estaban separados por 2 semanas. Yo dije que era innecesario. Ella dijo que sería bonito. Ganó ella. El jardín parecía sacado de una revista. Guirnaldas de luces colgadas entre los árboles. Una máquina de margaritas alquilada. Y esas velas elegantes que decoran mucho pero no sirven de nada contra los mosquitos. Había unas 40 personas. Compañeros de trabajo, vecinos, viejos amigos cuyos nombres apenas recordaba, y varios de sus amigos del gimnasio, de esos que parecen vivir entre batidos de proteínas y halagos constantes. Yo me mantuve ocupado en la barbacoa. Era la excusa perfecta para evitar conversaciones que siempre terminaban en lo mismo: hipotecas, dietas o reformas del baño. Mi ánimo no era el mejor, pero seguí con el papel. Después de 20 años juntos, uno aprende cuándo es mejor agachar la cabeza y dejar que la noche pase. Hasta que lo vi. Gael. Alto, atlético, demasiado seguro de sí mismo. Ese tipo de hombre al que una simple camiseta le queda como si fuera hecha a medida. Tardé unos segundos en reconocerlo. Lo había visto una vez, años atrás. Un conocido lejano. Alguien que Leire conocía de antiguos eventos de la iglesia, o algo parecido. No le di importancia. Al menos al principio, hasta que empecé a fijarme mejor. Gael no estaba simplemente en la fiesta, estaba con ella, de pie a su lado, riendo con ella, acercándose demasiado cuando hablaban, como si el aire a su alrededor le perteneciera. Intenté convencerme de que imaginaba cosas. Tal vez solo se estaban poniendo al día después de años. Tal vez yo estaba leyendo demasiado en gestos normales. Pero había algo, en la forma en que ella se apartaba el pelo detrás de la oreja, en la forma en que él la miraba, como si compartieran un secreto. Algo no encajaba. Seguí en la barbacoa, seguí fingiendo normalidad, seguí tragándome ese sabor amargo que empezaba a crecer en el estómago, hasta que llegó el momento que partió la noche en dos. La culpable fue Candela, una amiga de Leire. Ya llevaba varias copas encima y reía como una adolescente. Golpeó su copa con un tenedor. Mala señal número 1. Candela adoraba ser el centro de atención. Y Candela borracha era 10 veces peor. ¡Atención!, gritó tambaleándose ligeramente. ¡Un brindis por los cumpleañeros! La gente levantó las copas. Las miradas se dirigieron hacia los escalones de la terraza, donde Candela estaba junto a Leire y Gael. Yo me limpié las manos en un trapo y observé desde la barbacoa, preparado para alguna estupidez. Candela pasó un brazo alrededor de Leire. 20 años con este hombre, dijo riendo. Chica, eso es impresionante. Fruncí el ceño. ¿Impresionante por qué? Entonces Candela continuó, arrastrando un poco las palabras. Pero seamos sinceros. Leire es una mujer lista. Una pausa. Luego señaló a Gael. Porque si Eloy alguna vez mete la pata, tiene su sustituto justo aquí. Agarró la muñeca de Gael y lo arrastró hacia adelante como si estuviera presentando un premio en un concurso. El jardín estalló en carcajadas. Gael no parecía incómodo, ni sorprendido. Parecía satisfecho.
como si hubiese estado esperando exactamente ese momento. Pero lo peor no fue eso. Leire también se rió, no una risa incómoda, no una risa de «esto ya es suficiente», una risa real, brillante, y lo miró de una forma que una mujer solo usa con un hombre para el que ya ha imaginado demasiadas excusas. Durante un instante dejé de sentir que estaba en mi propio jardín. Era como observar mi vida desde fuera. Alguien me dio un codazo en el hombro. «Cuidado, Eloy», dijo entre risas. «Parece que tienes competencia. Más risas, más copas chocando». Yo no me moví, no respondí, no sonreí. Me limité a mirarla. Vi el instante exacto en que se dio cuenta de que lo había escuchado todo. Una chispa breve de culpa cruzó su cara. Duró apenas un segundo. Después desapareció. Y volvió esa expresión. Esa calma cómoda. La de alguien que, en el fondo, está convencido de que no harás nada. Pensaban que me reiría, que lo dejaría pasar, que me lo tragaría, como siempre. Fue en ese momento, silencioso, pesado, preciso, cuando algo dentro de mí hizo clic. Dejé la espátula sobre la parrilla. Me limpié las manos otra vez. Inspiré despacio. Una claridad fría me recorrió. Leire me vio empezar a caminar hacia ellos. Sonrió de inmediato, pegándose esa sonrisa social que intenta fingir que todo sigue normal. No dije nada. Todavía no. Pero algo cambió. Todos en la fiesta lo notaron. Las conversaciones bajaron de volumen. Varias cabezas se giraron. Incluso la música pareció perder intensidad. Nadie sabía lo que venía, ni siquiera ella. No me apresuré. Y fue eso lo que más empezó a incomodarlos. No hubo voz alzada, ni sonrisa forzada, ni respuesta ingeniosa. Solo mis pasos atravesando el patio mientras las risas se apagaban poco a poco. La sonrisa de Leire tembló un segundo, como si no supiera qué versión de mí iba a encontrarse. El Eloy que siempre deja pasar las cosas, o alguien que no reconocía. Cuando llegué al grupo, Candela se quedó congelada a mitad de carcajada. Gael se enderezó ligeramente, como si se preparara para darme la mano en lugar de afrontar un problema. El resto de los invitados inclinó apenas el cuerpo hacia nosotros, esperando. El jardín entero pareció contener el aliento. Primero miré a Leire. Intentó hablar. Levanté una mano. No fue un gesto brusco, solo algo tranquilo. El tipo de gesto que deja claro que ahora el control está en otro sitio. Mi voz salió baja, pero lo bastante nítida para atravesar todos los murmullos. ¿Un sustituto? Un par de risas nerviosas escaparon desde el borde del grupo. Murieron enseguida al ver mi cara. «¡Qué idea tan original!», añadí, lo justo para que me escucharan desde el otro lado de la terraza. Una planificación muy inteligente. El rostro de Leire se relajó un poco, como si creyera que iba a seguir el juego. Gael sonrió de lado, satisfecho. Candela incluso soltó el aire, convencida de que todo había quedado en una broma incómoda. No tenían ni idea. Esa calma no era indulgencia. Era lo que ocurre cuando un hombre deja de mentirse a sí mismo. Entonces miré a Gael. Seguía erguido, demasiado erguido, con esa confianza de gimnasio que funciona con casi todo el mundo, menos con el único hombre de la fiesta que ya ha tenido suficiente. Metió las manos en los bolsillos, levantó ligeramente la barbilla, esperando una broma, pero yo no estaba bromeando. Di un paso más. Quedamos a menos de medio metro. Su sonrisa se afinó. La energía cambió. Sutil, pero imposible de ignorar. «¿En qué consiste exactamente?», pregunté en voz baja. «Lo de ser su sustituto». Alguien tosió. Un vaso chocó demasiado fuerte contra la mesa de la terraza. Nadie contestó. Gael abrió la boca. La cerró otra vez. Leire extendió la mano como si quisiera tocarme el brazo. Me moví apenas unos centímetros, lo suficiente para que no me alcanzara. Ese pequeño gesto sonó más fuerte que un grito. «Eloy, vamos», dijo ella. Era una broma. Lo estás entendiendo mal. Me giré hacia ella por completo.
Sus ojos buscaban algo en los míos, un gesto, una grieta. Algo, pero no había enfado, ni emoción, y eso la inquietó más que cualquier discusión, porque después de 20 años conmigo sabía algo muy bien. Cuando dejo de reaccionar, es porque algo ya cambió para siempre. Si era una broma, dije, ¿por qué te reíste antes que nadie? Leire se estremeció. Un gesto pequeño, involuntario. La gente lo vio. Candela intervino de inmediato, intentando tapar el agujero que ella misma había abierto. Eloy, de verdad, solo era charla entre amigas. Nos gastamos bromas todo el tiempo. La interrumpí, sin subir la voz. Entonces, ¿por qué está él aquí? Todas las miradas se giraron hacia Gael. Se tensó, como un soldado que de repente descubre que está en el lado equivocado del campo de batalla. Si era solo charla entre amigas, continué. ¿Por qué el chiste viene con un hombre incluido? Nadie respondió. Leire bajó la mirada. Candela observó la piscina como si pudiera desaparecer dentro. Y el silencio empezó a hacerse incómodo. Un par de vecinos se apartaron discretamente. De repente parecían muy interesados en la mesa del buffet. Yo no dije nada más. No hacía falta. En lugar de eso, hice algo sencillo. Algo tan pequeño que, visto desde fuera, parecía inofensivo, pero lo bastante pesado como para inclinar toda la noche. Metí la mano en el bolsillo. Noté el peso del regalo de cumpleaños que Leire me había dado esa misma tarde. Un reloj de plata. Había insistido en que lo llevara puesto para la fiesta. Lo desabroché despacio, sin prisa. Luego lo dejé sobre la mesa del patio, justo entre nosotros. No era el reloj, era lo que significaba. Quitarme algo que ella me había dado. Dejarlo ahí, como si estuviera devolviendo tiempo prestado. Un murmullo recorrió a los invitados. Gael tragó saliva. Leire dio un paso hacia mí otra vez. Eloy, ¿por qué haces esto? Susurró. Su voz no tenía enfado, ni indignación. Era otra cosa. Inseguridad. Miedo a algo que todavía no había sido dicho en voz alta. Me incliné apenas hacia ella. Lo suficiente para que escuchara cada palabra, pero no tanto como para que pareciera una conversación privada. Porque ya no voy a seguir aceptando que me traten como si tuviera suerte de estar aquí, dije. No voy a competir con nadie por mi propio matrimonio. Sus ojos se abrieron, y por primera vez aquella noche, la máscara se rompió. Vi culpa, vi pánico, y debajo de todo eso, algo más. Reconocimiento, la certeza de que había ido demasiado lejos. Gael intentó salvar lo poco que le quedaba de dignidad. Tío, nadie está compitiendo, dijo. Solo estábamos bromeando. Giré la cabeza hacia él lentamente, sin expresión, sin enfado, solo mirándolo, y eso fue suficiente. Su seguridad se quebró. Dio un paso atrás sin darse cuenta. El silencio se extendió como una sombra. Incluso la música parecía entender que no era momento de seguir sonando. No hice un discurso, no levanté la voz, solo dije, disfrutad la fiesta. Después pasé entre ellos, entre los invitados que seguían mirándonos sin saber qué hacer. Atravesé la cocina, entré en la casa, cogí las llaves del cuenco junto a la puerta. Algunas personas se apartaron en el salón cuando crucé. Bajaron las copas como si los hubieran sorprendido haciendo algo indebido. No miré a nadie, y no miré atrás. Salí por la puerta principal, subí al coche, y me fui. Mientras unas 40 personas seguían en mi jardín, sin saber si la fiesta había terminado o si acababan de presenciar el inicio de algo que nadie sabía nombrar. Yo tampoco lo sabía. Solo sabía una cosa. El silencio dentro del coche era más limpio que el ruido que había dejado atrás. No conduje muy lejos. Seguí hasta que las farolas empezaron a espaciarse y las calles quedaron casi vacías. Entonces entré en el aparcamiento de un supermercado. Estaba cerrado. El neón parpadeaba sobre el asfalto. Zumbaba suavemente. Apagué el motor. Me quedé sentado con las manos en el volante.
No temblaba. No estaba enfadado. Me sentía extrañamente firme. Como si mi cabeza hubiera encontrado por fin una marcha que debería haber puesto años antes. El móvil vibró en el portavasos. El nombre de Leire aparecía una y otra vez. Llamadas, mensajes, más llamadas, más mensajes. No abrí ninguno. Todavía no. No tenía ganas de escuchar excusas disfrazadas de explicaciones. Después de 20 minutos, le di la vuelta al teléfono y me recosté en el asiento. Dejé que el silencio llenara el coche. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía como derrota, se sentía como claridad. Al cabo de 1 hora conduje hasta un bar de carretera abierto toda la noche, en las afueras. Uno de esos sitios con bancos de vinilo gastados y una camarera que llama cariño a todo el mundo. Me senté en un reservado junto a la ventana. La camarera me sirvió café sin preguntarme. Lo bebí despacio, mirando el aparcamiento vacío. Fue entonces cuando la adrenalina empezó a desaparecer, y algo más pesado ocupó su lugar. Una sensación sorda. No era dolor, ni siquiera tristeza. Era más bien como darse cuenta de que llevas años cargando algo, y solo ahora notas lo pesado que era. Y me pregunté, casi en silencio, ¿cuánto tiempo llevaba ausente de mi propio matrimonio? ¿Cuánto tiempo llevaba ella alejándose, mientras yo fingía que todo estaba bien? La camarera volvió a pasar. ¿Estás bien, cariño?, preguntó. El tono sugería que ya había visto esa expresión muchas veces. Asentí. Noche complicada. Sonrió con comprensión y rellenó la taza. Todas terminan pasando, dijo. No supe a cuáles todas se refería. No supe si la camarera hablaba de las noches o de los matrimonios. Pero, fuera cual fuera la respuesta, no estaba equivocada. Cerca de medianoche miré por fin el móvil. 16 llamadas perdidas. 27 mensajes. El último decía: «Por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar». Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Después apagué el teléfono, completamente, y lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. La conversación que Leire quería tener no iba a ocurrir mientras aún llevaba encima la humillación que ella había permitido. Volví a casa poco antes del amanecer, no para hablar, para recoger lo que necesitaba. Aparqué una calle más abajo. No quería vecinos mirando desde las ventanas ni preguntas incómodas. La casa estaba a oscuras. Mejor. Abrí la puerta con cuidado, con esa forma de moverse que tienes cuando entras en un lugar que ya no se siente del todo tuyo. Desde la cocina llegaba el olor dulce y pegajoso de la mezcla de margaritas derramada. Vasos por todas partes. Platos a medio terminar. Confeti pegado al suelo. Nadie había limpiado. Quizá no había podido. Quizá se había quedado despierta esperando que volviera. No importaba. La casa estaba fría. No por la temperatura. Subí las escaleras. Entré en el dormitorio. Saqué una bolsa de viaje y empecé a meter lo básico. Ropa, artículos de aseo, documentos importantes. Entonces vi algo en la mesilla que me obligó a detenerme. Una fotografía pequeña, enmarcada en madera. Era de hace años, un viaje a la montaña. Leire apoyaba la cabeza en mi hombro. Sonreíamos. Me quedé mirándola, intentando recordar cómo se sentía aquel momento. No pude. No con claridad. Era como observar la vida de otra persona. Dejé el marco boca abajo, sobre la mesilla. En su lado del dormitorio, su ropa deportiva estaba doblada con cuidado. La bolsa del gimnasio, medio abierta en el suelo. Durante un segundo pensé si habría llevado esa ropa para ver a Gael. Luego detuve el pensamiento. Ese camino no llevaba a nada bueno, solo a más preguntas. Preguntas que no necesitaban respuesta. Estaba a mitad de la maleta cuando vi su tablet cargándose junto a la cama. La pantalla se iluminó con una notificación. Solo unas pocas palabras, pero suficientes para que el pulso cambiara. Sabía que no debía mirarlo. Sabía que no debía abrirlo.
Lo abrí, y cuando empecé a leer, no pude parar. Mensajes entre Leire y Gael. Semanas de conversaciones. Docenas. Nada explícito, nada sexual, pero sí algo peor. Esa familiaridad íntima que aparece cuando dos personas dejan de respetar límites. Bromas sobre cosas que yo no conocía. Quejas sobre cosas que nunca supe que le molestaban. Mensajes de madrugada, con horas en las que ella me había dicho que estaba agotada y ya dormía. Sentí una presión en el pecho, no solo por la traición, sino por lo fáciles que parecían las mentiras en la pantalla. Con él usaba un tono que no empleaba conmigo desde hacía años. Un mensaje de la semana anterior me golpeó más que todos los demás. Ella: tengo ganas de verte en la fiesta. Será divertido. Él: siempre es mejor cuando estás tú. Y después ella: no me hagas sonrojar. Ese mensaje quedó en la pantalla mucho tiempo. No sentí rabia. Sentí confirmación, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Hice fotos de todo. No por venganza, no por ira, por protección. Pruebas. La verdad que más tarde negaría. Después terminé de hacer la maleta. Cerré la cremallera. Salí del dormitorio sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras escuché algo. Un sonido leve. Pasos en el piso de arriba. Estaba despierta. No esperé. No quería escuchar su voz. Aún no. Salí por la puerta principal en silencio. Arranqué el coche y me fui antes de que pudiera intentar detenerme. No volví al bar de carretera. No conduje sin rumbo. Fui al único sitio donde sabía que podía llegar sin tener que explicar nada. La casa de mi hermano Bruno. Cuando abrió la puerta, la luz del pasillo detrás de él iluminaba la entrada. No preguntó qué había pasado, ni una palabra. Solo se apartó a un lado. La habitación de invitados está lista, dijo. Mañana hacemos café. Eso fue todo. Y fue suficiente. Dormí un poco esa noche. O quizás solo cerré los ojos hasta que llegó la mañana. Cuando el sol se filtró por las persianas, sentí algo extraño. Alivio. Como si salir de aquella casa no hubiera sido una huida, sino una liberación, un punto de partida. Uno que nunca imaginé que acabaría alcanzando. El móvil volvió a vibrar sobre la mesa. Sabía que tarde o temprano tendría que responder, pero no todavía. No antes de entender qué quería realmente. No antes de decidir si aquel matrimonio era algo que merecía salvarse, o algo de lo que ya me había marchado sin darme cuenta. No tenía la respuesta, pero sí tenía una certeza. Lo que viniera después no iba a ser conmigo fingiendo otra vez. Los días siguientes se sintieron extraños, como si estuviera viviendo en dos mundos distintos. En uno, iba a trabajar, tomaba café, respondía a correos, actuaba como si todo fuera normal. En el otro, cada noche terminaba en la habitación de invitados de mi hermano Bruno, mirando el techo y reviviendo aquella escena del jardín. La risa, el guiño, las miradas de todos, esa forma en que me observaban, como si fuera inofensivo. Las imágenes se me pegaban a la cabeza como pintura húmeda. Bruno no me presionaba, me dejaba espacio, comida cuando hacía falta, silencio cuando no tenía ganas de hablar. Pero la tercera noche se sentó a mi lado en el porche. ¿Vas a volver?, preguntó. Solté el aire despacio. No lo sé. Bruno me miró con calma. Sí lo sabes, solo que todavía no quieres decirlo. Quizá tenía razón, o quizá yo necesitaba algo más, algo que demostrara que no estaba destruyendo 20 años de vida por una broma de borrachos. Quería claridad, algo sólido, y la claridad llegó antes de lo que esperaba. El miércoles, Leire llamó al teléfono de Bruno. Lo supe por la expresión que puso al mirar la pantalla. ¿Quieres que conteste?, preguntó. Ponlo en altavoz. La voz de Leire sonaba tensa, como si hubiera estado llorando, o intentando no hacerlo. ¿Puedes decirle a Eloy que me llame?, dijo. Esto es absurdo. Tenemos que hablar.
No puede irse y desaparecer así. Yo no dije nada. Bruno respondió con tono neutral. Te llamará cuando esté listo. ¿Listo para qué? Saltó ella. No hay nada para lo que prepararse. Esto se está exagerando muchísimo. Sonaba desesperada, defensiva, inestable. Y eso solo confirmó lo que llevaba días sintiendo. Cuando la llamada terminó, Bruno me miró. Está intentando recomponerse. Bien, dije. La palabra salió antes de que pudiera pensarlo. Aquella noche no pude dormir. No dejaba de pensar en los mensajes entre Leire y Gael, el tono, las horas, la forma en que se quejaba de mí con él, como si fuera su confidente, no yo, su marido durante 20 años. Me levanté en silencio, abrí el portátil, empecé a revisar extractos bancarios antiguos, registros del teléfono, recibos, no porque quisiera torturarme, sino porque algo dentro de mí necesitaba una línea temporal. Necesitaba saber cuándo había empezado a cambiar todo. Encontré cargos del gimnasio en horas en las que me había dicho que estaba trabajando, comidas en restaurantes donde juraba no tener tiempo para ir. Un patrón, discreto, pero imposible de ignorar. Cada descubrimiento no era una puñalada, era un ladrillo que se quitaba de una pared en la que llevaba años apoyado. Cerca de medianoche, Bruno entró con un cuenco de pasta recalentada. Lo dejó a mi lado. Miró la pantalla. Silbó bajo. «Estás investigando tu propia vida». «Eso parece». Arrastró una silla y se sentó. «¿Estás encontrando lo que esperabas?» Negué. «Estoy encontrando exactamente lo que no quería admitir». Asintió despacio. «A veces eso es lo que termina liberándote. Liberarte». La palabra quedó flotando en el aire. No estaba preparado para caminar hacia ella todavía, pero por la mañana supe que tenía que volver a la casa. No para quedarme, para recoger lo que faltaba. Esperé a la hora en que sabía que Leire estaría en el trabajo. El coche no estaba en el garaje. La casa parecía vacía cuando abrí la puerta, como si estuviera conteniendo la respiración. Recogí más ropa, algunos libros, herramientas del garaje. Fui de habitación en habitación, desconectándome poco a poco de la vida que habíamos construido. Dolía, pero no era el dolor agudo de la traición. Era algo más lento, más pesado, como aceptar que algo llevaba muerto mucho tiempo. Mientras bajaba una caja del armario, escuché un sonido, una vibración suave. La tablet de Leire seguía enchufada. Otra notificación. Otro mensaje de Gael. La vista previa decía: «¿Estás segura de que estás bien? ¿Quieres que nos veamos luego?» Algo dentro de mí se asentó. No era rabia, ni sorpresa, solo confirmación. No abrí el mensaje. Ya no necesitaba más detalles. Saqué el móvil, hice una foto de la pantalla y me alejé. Cargué la maleta en el coche, cerré la puerta de casa con llave y me quedé sentado detrás del volante unos segundos antes de arrancar. Miré la puerta principal, el porche, las ventanas donde durante años habíamos colgado luces de Navidad. Aquella casa que durante tanto tiempo había sentido como mía. Ahora parecía un lugar en el que estaba entrando sin permiso. Saqué el coche lentamente del camino. Observé cómo la casa se hacía pequeña en el retrovisor, hasta desaparecer detrás de los árboles. Aquella tarde el móvil volvió a iluminarse. Un número que no conocía. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo contestar. «¿Eloy?», preguntó una voz masculina con cautela. «Soy Gonzalo. Estuve en la fiesta. Me costó ubicarlo. Uno de los compañeros de trabajo de Leire». «¿Qué quieres?», pregunté. Hubo un silencio breve. «Esto es incómodo, pero creo que deberías saber algo». Apreté el móvil con más fuerza. «Habla», suspiró. La broma que hizo Candela no fue espontánea. Abrí los ojos despacio. No sentí sorpresa, sentí confirmación. «La hablaron días antes», continuó. «Estaba planeada». Cerré los ojos un instante. «¿Quién la planeó?» «Los dos», respondió. «Leire y Gael.
Ella dijo que sería algo inofensivo, que tú te reirías. Guardé silencio. Gonzalo carraspeó. Lo siento. Después de que te fueras, todo cambió. Mucha gente se sintió fatal. Debería habértelo dicho antes. Le agradecí la llamada. Y colgué. La verdad ya no dolía como un cuchillo. Era una llave. Y acababa de abrir la última puerta que quedaba entre yo y la salida. Cuando volví a casa de mi hermano Bruno, me miró de una forma distinta, como se mira a alguien que ya ha tomado una decisión, aunque aún no la haya dicho en voz alta. ¿Estás listo?, preguntó. Me dejé caer en el sofá. Sí, respondí. Creo que sí. Aquella misma noche escribí a un abogado. Uno bueno, directo, eficiente, recomendado por un compañero de trabajo que había sobrevivido a un divorcio devastador. No se lo dije a Leire. No la avisé. No le debía una caída suave después de meses cavando el suelo bajo mis pies. A la mañana siguiente estaba sentado en el despacho del abogado, firmando los primeros papeles. Papeles que empezaban a deshacer 20 años de matrimonio. Y mientras firmaba sentí algo extraño. Estabilidad, claridad, certeza. Por primera vez en años, no estaba reaccionando, estaba decidiendo. Cuando salí a la luz del día después de aquello, sentí como si estuviera entrando en una vida que todavía no era mía, pero que llevaba tiempo esperándome. Lo que viniera después ya no me daba miedo. 2 días más tarde, entregaron los papeles de divorcio. La tormenta empezó de inmediato. Leire llamó al teléfono de Bruno a los pocos minutos, llorando, enfadada, suplicando, todo mezclado en la misma respiración. Bruno no me pasó el teléfono hasta que su voz se calmó lo suficiente como para formar frases. Eloy, ¿por qué?, dijo. ¿Por qué haces esto sin hablar antes conmigo? Su voz temblaba, como si ella fuera la sorprendida. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente. Porque hablar dejó de servir el día que invitaste a otro hombre a nuestro matrimonio. «No pasó nada con él», exclamó. «Solo hablábamos. Vas a tirar 20 años por unos mensajes y una broma estúpida». «No», respondí. Termino esto porque por fin entendí algo. Pausa. Llevo mucho tiempo solo dentro de este matrimonio. No contestó enseguida. Cuando habló, su voz era distinta, pequeña. ¿Podemos vernos?, preguntó. Solo una vez. Necesito mirarte a los ojos. Contra mi propio criterio acepté, pero con condiciones, en un lugar público, y con mi abogado cerca. No por miedo, sino porque no quería más manipulación, ni lágrimas estratégicas, ni juegos emocionales. Quedamos en una cafetería del lado este de la ciudad, terreno neutral, mesas llenas, testigos por todas partes. Entró unos minutos después. Parecía agotada, más delgada, más pálida, como si las últimas semanas le hubieran quitado algo. Se sentó frente a mí, juntó las manos sobre la mesa, como una alumna esperando un veredicto. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Asentí, esperando. «Sé que la he fastidiado», continuó. «Sé que debería haber parado esa broma. Sé que los mensajes parecían mal», continuó Leire, tragando saliva. «Pero no estaba engañándote, te lo juro». No reaccioné. Me incliné ligeramente hacia adelante. «Si yo hubiera hecho lo mismo que tú», dije. «Escribirle a otra mujer por la noche, bromear con ella, quejarme de ti, quedar a comer mientras mentía sobre dónde estaba. ¿Tú llamarías a eso fidelidad?». Leire apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quería hacerte daño». «La intención no cambia el resultado», respondí. Una lágrima cayó sobre su mano. No intenté limpiarla. Ese hombre, el que intentaba arreglarlo todo, ya no estaba allí. Se secó la mejilla y volvió a mirarme. «Pensé que podríamos arreglarlo», dijo. «Terapia, algo. Pensé que aún teníamos una oportunidad». «¿Oportunidad de qué?», pregunté.
¿De un matrimonio basado en fingir? ¿De uno donde mantienes a otra persona en reserva por si acaso? Negué con la cabeza. No voy a vivir así. Leire asintió lentamente, como si en el fondo hubiera esperado esa respuesta, pero deseado escuchar otra. Entonces, ¿ya está?, susurró. ¿De verdad has terminado? He terminado de ser la segunda opción de alguien. La camarera se acercó. ¿Queréis pedir algo? No, respondimos los dos. Se marchó. Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces Leire alargó la mano por encima de la mesa. Sus dedos temblaban, como si tocarme pudiera cambiar el final. Aparté la mía antes de que me alcanzara. ¿Y la casa?, preguntó con la voz rota. ¿Los muebles? ¿Todo? Quédate con lo que quieras, dije. Las cosas no me importan. Parpadeó, sorprendida. ¿Y él? ¿Quién? Gael, lo dijo en un susurro. ¿Quieres que deje de hablar con él? Continuó. ¿Quieres que lo bloquee? Puedo hacerlo. Lo que hagas con él ya no me concierne, respondí. Eres libre. La palabra cayó sobre la mesa como un golpe. Leire se estremeció. No quería libertad, susurró. La miré un momento. Sí la querías, dije con calma. Solo que no querías las consecuencias. Se cubrió la cara con ambas manos y empezó a llorar. Un llanto silencioso, desesperado, como alguien que por fin ve el desastre que ha provocado. La observé sin moverme, no por crueldad, sino porque entendí algo. Sus lágrimas ya no eran mi responsabilidad. Después de unos minutos me levanté. Dejé un billete sobre la mesa para el café. Mi abogado tiene los papeles, dije. Fírmalos cuando estés preparada. Leire levantó la mirada, los ojos hinchados. Por favor, no te vayas así. ¿Cómo debería irme?, pregunté. ¿Enfadado? ¿Humillado? Negué con la cabeza. No, me voy con lo único que importa. Pausa. Mi dignidad. Salí del local sin mirar atrás. Roger, mi abogado, me alcanzó en el aparcamiento. «Lo has manejado bien», dijo. «Firmará. Se nota». «Mejor», respondí. «Quiero terminar con esto». 2 meses después terminó. El divorcio se hizo oficial un jueves lluvioso por la tarde. No estaba triste, tampoco eufórico. Me sentía limpio, como si un peso que llevaba años sobre los hombros finalmente hubiera desaparecido. Me mudé a una casa pequeña al otro lado de la ciudad, un lugar sencillo, un jardín tranquilo, un espacio vacío, sin recuerdos compartidos, sin sombras en las esquinas. Volví a entrenar, me concentré en el trabajo, reconstruí mi rutina poco a poco. No empecé a salir con nadie enseguida. No buscaba a otra persona, buscaba volver a encontrarme a mí mismo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mañana de martes, en una cafetería. No fue por amigos, ni por aplicaciones. Simplemente coincidimos. Se llamaba Clara. Se reía con facilidad. Hablaba con honestidad. No llevaba caos escondido en los bolsillos. Empezamos a hablar, y seguimos hablando. Y con el tiempo, sin forzarlo, aquello se volvió algo real, algo tranquilo, algo que no tenía que cuestionar, algo por lo que no tenía que competir. Pasaron los meses. Una tarde, conduciendo de vuelta a casa después de estar con Clara, la vi, Leire, en una gasolinera, llenando el depósito, el pelo recogido, los hombros caídos. Parecía más pequeña, cansada, sola. No me vio. Seguí conduciendo, no por rencor, sino porque algunos capítulos no tienen epílogo, simplemente terminan. Un año después de la fiesta me escribió por internet, un mensaje largo, una disculpa, una confesión. Admitía que yo había tenido razón, sobre Gael, sobre el matrimonio, sobre todo. Lo leí una vez. Respondí con 2 palabras. Soy feliz. Después borré la conversación. Hoy estoy en mi jardín, asando carne en una parrilla nueva, escuchando el silencio, disfrutando de una paz que antes parecía imposible.
No perdí nada aquella noche en la fiesta. Me fui con lo único que realmente merecía conservar, mi respeto por mí mismo. Y gracias a eso, encontré una vida mejor que la que dejé atrás.